El día de hoy eh, he escogido hablar de un tema que, sea físico o sea online, nos va a ayudar a vender más. Y es aprender a contar historias. Aprender a contar historias alrededor de tu producto. El, los grandes personajes de la historia siempre se han catalogado por saber contar excelentes historias. Uno de ellos incluso es Jesús. Jesús era una persona que sabía contar historias y sabía explicarse con parábolas. Por eso vemos las parábolas. Entonces él era un storyteller bastante grande y así muchos líderes de la historia. Entonces, ¿por qué se cuentan las historias? Las historias se cuentan porque estas conectan más con la gente. Cuando tú cuentas una historia, y esa persona se identifica con esa historia que estás contando, eso hace que conectes más con la persona. ¿Cuál es el tema candente de hoy? El A mí tema me candente de hoy gusta ya está acá, elementos de una buena historia. Les estaba contando storytelling. del storytelling y cómo contar una buena historia alrededor de tu producto o de tu servicio te ayuda a vender más. Entonces, antes de iniciar, eh, quiero contar una historia, porque si no, no les fuera, pues, lo mejor para demostrarles cómo se cuente, cómo una buena historia aplica, pues es contándoles una buena historia. Álvaro, Resulta, dímelo, ¿quieres decir algo, disculpa, Leo? ¿Ah? sí, una pregunta, ¿no? Con respecto al tema de hoy. Sí. Este, con respecto, eso tiene que ver mucho con storytelling, ¿no? O algo así. Es ¿Cierto? storytelling, es Es storytelling. historia. Y sirve para todos esos tipos de publicaciones, para que tengan mejor alcance, creo. Claro, aplica en general en nuestras vidas, no solo para vender, sino también para generar engagement, porque las historias son importantes. Nosotros desde cuando éramos pequeños, nuestras abuelas, nuestros papás nos contaban historias. Incluso las historias son como el cuento de Caperucita Roja, como el cuento del gigante egoísta. Todos estos cuentos que han marcado nuestras vidas y que de alguna forma incluso nos dejan una enseñanza de por vida y nos la grabamos fácil porque nos la contaron con una historia. Entonces, una de las formas, de las mejores formas de conectar con la gente son las historias, y antes de que llegara la mayoría de personas decía que Jesús, por ejemplo, era un gran storyteller porque él enseñaba con historias, y ahí vienen las parábolas, y por eso muchas de estas parábolas, muchas veces uno no recuerda exactamente, por ejemplo, el tema del ayudar al prójimo. Entonces, si simplemente hubiera dicho de ayudar al prójimo, no nos acordaríamos tanto como la parábola de que él dijo del buen samaritano. Y así por el estilo, muchas parábolas que él tocó en la vida y que nos recuerdan alguna enseñanza que hizo él. Entonces, eh, los elementos de una buena historia son tres. Son el personaje, el deseo y el conflicto. O sea, una historia puede ser tan larga como 60 minutos o más, o tan corta como 60 segundos, o sea, un minuto, pero siempre una buena historia tiene estos tres elementos. Un personaje, o generalmente le decimos el héroe, que es el viaje del héroe. Un deseo, ¿un deseo de qué? Que esa persona quiere algo, él quiere lograr algo en esa historia, él quiere alcanzar algo. Y un conflicto que es el que genera esa emoción, porque de nada serviría que tú simplemente dijeras, no, yo quiero alcanzar, esta persona quería alcanzar esto, pero no había nada que se le interpusiera. No, pues no tiene mucho sentido la historia. Pero cuando nosotros sabemos que Caperucita Roja tenía que ir donde la abuelita, llevarle los panes, no sé qué llevaba, ya ni me acuerdo bien qué llevaba en el canasto, pero que había un lobo por el Frutas. camino, que había un lobo por el camino que quería aprovecharse de Caperucita Roja, pues entonces ya nos parece más interesante la historia, porque nosotros nos conectamos como ellos y decimos, ese lobo era súper malo, ¿cómo no iba a dejar seguir a Caperucita Roja a cumplir su deseo, que era irle a llevar comida a la abuela? Es igual, Exacto. es igual. Entonces en la vida, esta parte del conflicto que le agregamos a la historia es lo que más conecta, porque es lo que más genera emoción. Cuando en esa historia insertamos esos obstáculos que tuvo que sufrir
que tuvo que llegar el personaje para alcanzar ese deseo que él tiene, es cuando más conectamos con la gente. Entonces, esos son los tres primeros, los tres elementos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a contar una historia. De ahí Sí. podemos extendernos tanto como podamos, como hacen las películas. Incluso esta gente que hace las películas, pues son lo que son realmente especialistas en generar historias que conectan. Pueden ser tan largas como son las películas, o pueden ser tan cortas como una historia que yo te cuento en 2 minutos, pero que te deja una enseñanza y que además conectas con lo que te estoy enseñando. Pero antes después de que tenemos esos 3 elementos y tenemos ya identificados esos 3 elementos que tenemos que incluir en nuestra buena historia, también tenemos que tener un especial cuidado en que ese personaje genere rapport. ¿Qué es rapport? Que la gente conecte con ese personaje. Esa es la palabra clave. Exacto, rapport. Que la gente se identifique con ese personaje. Que la gente quiera ser como ese personaje. Cuando generamos eso, esto en las películas, por ejemplo, dice que es el 10% de la película. Ese yo, donde tú conoces al personaje, que tiene, puede ser una víctima, el personaje puede ser una víctima. ¿Por qué conectamos con un personaje que es una víctima? Pues porque nosotros, desde nuestro sentido altruista, pues vemos que alguien está siendo víctima de algo, nos genera como conexión, saber que esa persona o ese personaje está sufriendo. Entonces queremos saber qué va a pasar luego con ese personaje, si va a quedar sufriendo toda la vida o va a poder salir de ahí. Ese personaje también puede estar en peligro, puede haber estado en peligro. ¿Por qué? Nos genera también conexión que esté en peligro. Pues obviamente nosotros vemos que está corriendo un riesgo y nosotros conectamos, queremos saber qué le va a pasar, si va efectivamente ese riesgo lo va de pronto a matar o va a hacerle daño, o realmente él podrá superar eso. También puede ser que sea simpático, que el personaje sea simpático. ¿Por qué? ¿Por qué conectamos con un personaje que sea simpático? Pues porque es lo mismo cuando tú conoces una persona que te hace, que genera conexión contigo, que dice, esa persona es como bastante simpática, me encanta estar con esa persona. Es igual, es un personaje que es simpático, tú quieres estar con él, y no importa lo que vaya a hacer, pues esa persona me cae bien, voy a ver qué es lo que va a hacer, voy a ver de qué va esta historia. Y el cuarto es que sea chistoso, también es una forma de generar rapport, porque pues a nosotros nos gusta el humor, ¿no? Y si el personaje es chistoso, pues vamos a ver de qué va, qué más bromas va a hacer, qué cosas más va a ir a hacer para hacernos reír. Entonces queremos también conectar con él. Y el último es que sea poderoso, Cuando nosotros conocemos un personaje que es poderoso, como los superhéroes o esto, pues queremos ser como ellos, y esto más es para los niños. Aún siendo grande, a mí me gustan los Avengers, por ejemplo. Entonces, queremos y soñamos con tener alguno de estos poderes y poder, por ejemplo, salvar el mundo. Entonces, queremos ser como esos héroes, y esto lo aprovechan en el cine para tener un personaje que conecte con las personas. Bueno, ya vamos en el punto 2 que preparé para hoy, y pues me gustaría saber cómo les va pareciendo. Leito y Mayito me van diciendo Bueno, ahí. Igual, a espérate, mí, igual aquí en los comentarios quiero ok, saber ahí tienes cómo me varios. está pareciendo, si estoy siendo claro, si están confundidos. Quiero saber acá en los comentarios. Por favor, mándenme corazones así para que yo me sienta como emocionado y no me Como sienta amado. Muy como amado, gracias, ¿sí? Corazones. Bueno, dime a ver cómo vamos hasta acá. Sí, bueno, fíjate que tú has dicho una palabra clave, que es la conexión. La conexión, la forma, no es la forma como tú dices, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? También, la forma como tú cuentas tu historia, es la forma en que tú enseñas algo, cómo tú vas a enseñar algo de una forma amena, de una forma divertida, de una forma creativa. Ahí donde está el storytelling. Yo pienso que eso es una gran herramienta en el marketing, porque mucha gente todavía piensa que si yo tengo un producto, yo tengo que mostrar las bondades de mi producto y ya.
mostrarla y decirle al mundo qué es lo que yo estoy vendiendo y cuál es mi servicio y por qué lo hago. Pero resulta que hay una forma de contar eso. Hay que hacerlo, convertirlo en historia, llegar a esas raíces, a esos sentimientos de las personas y conectar con esos sentimientos. Y de esa es la mejor manera de poder llegar, porque la gente conecta de una manera más, digamos, más certera contigo, con tu producto, con tu servicio, y no le estás vendiendo directamente. La persona no se da cuenta que tú le estás vendiendo porque tú estás tomándolo desde otra perspectiva, digámoslo así. Así que a mí me parece que es una poderosísima herramienta y es muy, además de poderosa, tienes que aprender a usarla. No es tan fácil, no es tan fácil, pero sí tiene sus técnicas y que hay que aprender a usarla para poderla usar de manera positiva, ¿no? Para lo que vayas a vender, ya sea producto o servicio, pero se aplica para cualquier cosa. Perfecto, Mayito, Sí, gracias. sí, a mí me parece que es un arte. Sí. Es un arte, Claro. es el arte de vender escribiendo. Y aquella persona que lo domine, bueno, tiene casi un 100% de que sus publicaciones o servicios, lo que quiera vender, se le dé. Porque no solamente es eso, Álvaro, sino que también es el investigar. Son esas palabras claves que tú previamente has estudiado con respecto a tu público objetivo y es la que vas a colocar en esa historia para que haya una Claro. conexión con ellos. Si no están esas palabras claves, si tú no has hecho un previo estudio de tu público objetivo y no lo haces de manera concienzuda, cuando vayas a hacer tu storytelling, para poder conectar con él, no lo vas a conseguir. Por más bonito que esté todo lo que estés escribiendo. Entonces es muy importante tomar en cuenta a quién está dirigido, cuáles son sus palabras clave. Porque un ejemplo, si quieres llegar a vender un servicio o un coach de vida que quiera venderle a mujeres divorciadas que están pasando por una situación difícil, ¿cuáles son las palabras clave? Vamos a buscarla. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Qué está viviendo en este momento? Buscar esas palabras clave. ¿Qué te sientes? De convertirlo en ¿Triste? una ¿Cómo historia. te sientes? ¿Humillada? ¿Cómo te sientes? ¿Vejada? O sea, ese tipo de palabras. A todas nos encanta un meme y conecta muchísimo. Entonces, tomar la parte divertida también y jocosa, hasta jocosa en una historia, es una gran herramienta también. Ayuda muchísimo. Bueno, perfecto. Gracias los aportes, ¿no? Acá, por ejemplo, Zulma también nos dice en los comentarios, siempre debe haber un problema a resolver, así ahí se despierta el interés por Así es. emoción. Excelente. Y otra cosa, acá en el rapport, es que ese personaje también debe tener unas debilidades, ¿no? Pues de nada, Superman es un personaje increíble, pero cuando nos presentan una debilidad que tiene, que es que la kriptonita lo hace débil, pues se hace más interesante el personaje. Entonces, es no tener también miedo a Claro. compartir esas debilidades, porque muchas veces uno dice, no, te voy a contarles solo la parte bonita, presentable de mi historia, pero resulta que tú también tienes unas debilidades, o en ese momento tenías unas debilidades, y eso, y precisamente las debilidades que tiene tu cliente, que en este momento siente tu cliente, o esas fallas que siente, o que lo están haciendo eh, sufrir, digámoslo así, y no está logrando lo que él quiere. Y si no las contamos, pues no conectamos porque ya nos vemos como demasiado perfectos y nos ponemos en un estrado y no nos bajamos a conectar con ellos. Entonces es importante también en esa parte, además de lo que ya nombré, que es que genere rapport a través de los cinco elementos, cualquiera de los cinco elementos, que también tenga unas fallas, tenga Claro. unas Claro. debilidades. Claro. Y viene el deseo. Estamos hablando del personaje, ahora vamos a hablar del deseo. En el deseo, generalmente hay cuatro pues, formas en que se encasilla ese deseo. Primero, es que el personaje quiere ganar algo. Es, por ejemplo, el caso de Rayo McQueen, ¿no? Rayo McQueen quería ganar el Piston Cup. El Piston Cup, y toda la historia se basa en que él, bueno, sufrió una cantidad de percances, intentó, hizo lo máximo para llegar a California. Ahí fue cuando yo dije, no, Leito y Mayo, es difícil para llegar allá, porque si a Rayo McQueen le quedó tan difícil llegar allá, pues ya me imagino. Sí.
Entonces, ese es y él siempre, lo que deseó toda la película fue pues ganarse la copa, pero toda la historia se desenvolvió a través de ahí. Para recuperar algo, estas películas o estas historias se conectan tanto con nosotros porque había alguien que perdió la libertad o que perdió una persona muy importante en su vida, o una cantidad de cosas que puedes perder y que él en esa historia él quiere recuperar y nosotros nos hacemos, muchas veces hasta conectamos porque hemos tenido de pronto una situación muy similar o algo y empezamos pues a sentirnos parte de la historia y a ver qué va a pasar ahí. Para escapar de algo tipo Maze Runner, que estás en un peligro, en un riesgo, en una parte donde no quieres estar y quieres escapar de ahí. Entonces, el deseo de escapar de ahí. Para parar algo. En estas historias que hay personas que están sufriendo una opresión o que, bueno, una cantidad de cosas y quieren escapar de ahí, quieren parar esto. Esto muchas veces lo hacen, por ejemplo, los superhéroes. Entonces es uno de las formas en que se encasillan esos 4 deseos que tiene nuestro personaje, ¿no? Entonces ya aquí con esto dejamos claro el segundo componente, ¿no? Ya había hablado que el primer componente es un personaje, o lo llamamos también el héroe, porque muchas veces la historia la llamamos el viaje del héroe. Y el segundo es nuestro deseo, estamos hablando de nuestro deseo, y generalmente nuestro deseo también, entre estos 4, fíjate que 2, el primero es ganar algo, y el segundo es recuperar algo, son para ganar placer. O sea, el placer de ganar algo, el placer de recuperar algo que era tuyo. Entonces, es para ganar placer. Y 2 son para dejar el dolor, Entonces, están los 2 que son para escapar de algo y para parar algo. Entonces, quieres dejar el dolor. En esas 2 se encasillan estos 4 formas en que se puede dar el deseo. Entonces, ya estamos Exactamente. Está bueno, me gusta. ¿Qué vemos ahí? Tal cual, dice Zulma, tal cual. La debilidad es que es lo que más conecta y tú puedes mostrarle como a ti te pasó igual o parecido. Tiene mucho enganche por empatía. Claro, efectivamente, hacerte débil y ponerte, muchas veces, aquí nos hablaba Leo de cuando conocemos nuestro buyer persona, nuestro avatar, ponerte en ese lugar, como dicen por ahí, empatizar, ponerse en sus zapatos en ese momento, pues es lo que más hace que conectes, que esa persona se siente identificada contigo. Si simplemente dices, no, pues realmente yo nunca he tenido ningún problema, yo siempre he vivido bien, afortunadamente, pues no. Y si estás ofreciendo un producto a una persona que precisamente le dices que va a cambiar su vida, pues no vas a empatizar demasiado porque la persona dice, pues es que tú no conoces mi problema, tú no sabes de esto, Claro. ¿cómo me vas a quién ayudar a mí si exacto. usted no sabe qué es esto? O sea, es complicado que me digas que me vas a ayudar a mí. Hola Julián, bienvenido. Mi primo Julián, véalo, está ahí juicioso viendo cómo se arman historias. Llegó un poquito tardillo, pero bueno, ya alcanza a ver la última parte. Listo. Y el tercero, ¿vas a hacer algún comentario acerca de esto? No, perfecto, todo bien. Leo, ¿vas a hacer algún comentario? Bueno, Démosle el micrófono a Leo para que... como Es que, te yo dije, le dije, no, deja que Álvaro hable, deja que Álvaro hable. sí, lo tiene. Por con razón que veo a Leo como callado, como que va a opinar y mira a Mayito, no sé. No. sí, bueno, lo que veo, como te dije anteriormente, es un arte, Álvaro, y es un arte que va acompañado de muchas cosas que quieras proyectar allí, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado mucho, incluso en campañas, cuando quieres vender un servicio y qué enganche tiene con la imagen, ¿no? Qué enganche, que va de la mano. Sí. Es esa historia. De hecho, es un título, de hecho, tiene que estar compuesto por un título enganchante para que luego pase a esa historia, porque va de la mano. Sí. De nada vale una buena imagen, te puede impactar una imagen. De hecho, a mí yo veo algunos posts y wow, me engancha.
y luego veo el título y me engancha más. Y de allí quiero seguir leyendo. Y ahí es cuando yo entro en ese embudo y entro en esa historia que tú dices, ¿no? Y es allí donde tú tienes la posibilidad de vender o no. Exactamente. Si tú Y no hagas enganchas, esa conexión emocional. hay que buscarla, exacto. Hay que buscar Claro. una conexión de un todo, pero el storytelling o esa historia que se cuenta tiene que ser, bueno, que en el momento que la persona pase de la imagen al título, del título a seguir leyendo, ya no quiera dejar de leer. Y para lograr eso hay que tener un arte, hay que tener una técnica y saber hacerlo. Y congratulations a todas esas personas que he visto, a muchos de esos posts que lo hacen muy bien. Muy, pero muy bien. Muchas felicidades. Conectan inmediato. Perfecto. Perfecto, sí. Igual, esto aplica para venta online y desde luego se utiliza muchísimo. Y hoy nos dicen por todo lado que aprende a contar historias, que tu producto debe contar una historia. De hecho, eventos en los que te enseñan solo storytelling. Pero estos conferencistas, estas personas, estos coach, entrenadores famosos, yo cuando fui, he ido dos veces con un entrenador, y él siempre estaba y siempre contaba una historia y yo decía, bueno, pero él nos va a enseñar o nos va a contar historias, ¿sí? Pero entonces luego entendí por qué lo hacía, porque realmente es la forma más fácil de conectar y mucho más cuando tú desde tu vida puedes decir un ejemplo y dar un ejemplo, así Eso van a genera recordar más, confianza, van a eso recordar genera más. mucha confianza. Cuando la persona empieza a hablar de ti, de uno, te va a enseñar algo, pero empieza a hablar desde lo que te pasó a ti, eso tú conectas enseguida, porque, oye, genera una confianza que te hace quedar allí, conectarte y escuchar hasta el final, y eso te va a ayudar a aprender el Perfecto. mensaje que te quieren dar. Bueno, y entonces ya tenemos el personaje, tenemos el deseo y obviamente tenemos el personaje, el deseo y hemos visto algo de los obstáculos, ¿no? Pero estos obstáculos están en un trayecto, en inglés le dicen journey, en un trayecto, en un viaje que vive el personaje. Y una cosa que tiene las buenas historias es que así no hay un objetivo que es el deseo del personaje y el que nosotros vemos y que cuando estamos viendo la película o cuando estamos escuchando la historia, de una lo podemos deducir. Un ejemplo, vuelvo otra vez al cuento de Rayo McQueen, nosotros sabíamos que quería ganar el Piston Cup. Entonces, sabíamos todo lo que tuvo que pasar, pero sabíamos cuál es el objetivo del Rayo McQueen, ganar el Piston Cup. Pero hay una segunda jornada, un segundo viaje, y es algo que no siempre se percibe, pero llega a ser más importante que incluso lo que se ve. Y es esa transformación que vive el personaje. Y es muchas veces, en esto acá se queda, muchas veces nos quedamos cuando generamos una historia, porque no entendemos cómo contamos, cómo tú estás acá y ahora pasaste acá, pero no contamos la transformación que hubo de cómo el personaje era antes, cómo pensaba, cómo sentía, qué problemas tenía, todo el tema, a cómo es hoy y cómo son las creencias de ese personaje el día de hoy cuando vivió esa historia completa. Entonces, siempre hay dos trayectos, el trayecto del logro y el trayecto de la transformación. En ya, de nuevo, muchas veces, incluso en las películas, no se da ese objetivo que el personaje estaba buscando, pero se vive la transformación. Y a consecuencia de que se vive la transformación, ese personaje ya ni siquiera le importa el deseo que tenía. En ese caso, hoy he hablado mucho de Rayo McQueen, pero ¿Te gusta, vuelvo no? a Rayo McQueen. Vuelvo a Rayo McQueen. Si ustedes ven, él hizo toda la película rueda en torno a que él quiere ir a ganar allá, pero finalmente cuando él ya tenía el trofeo en la mano y lo podía ganar, él ya vivió una transformación, él ya aprendió que realmente la copa, el Piston Cup no era
su objetivo principal, sino algo más allá de eso. Y es cuando él, pues incluso ya teniendo la copa, ya teniéndolo ganado, se vuelve a empujar al otro que era siempre fue su rival de toda la película, y no le importa incluso si no gana. Y no es la única película en la que pasa eso. Verán que hay muchas películas y muchas historias en las que pasa eso. Y esto se da por la jornada de transformación que vive el personaje. Muchas veces el personaje en un inicio empezó con un objetivo, pero por el camino, después de la transformación y todo lo que tuvo que pasar, ya él al final ni siquiera le importa tanto ese objetivo que nosotros estábamos esperando que lograra, sino que va algo más allá. Y es lo que muchas veces se ignora al contar historias, pero de ahora en adelante tengamos en cuenta que siempre que contemos una historia, tiene que tener un objetivo que siempre es visible y un objetivo que es esa transformación que va a vivir el personaje cuando desde el inicio hasta el final vive una cantidad de cosas que lo hacen cambiar. Así Bueno. es. Bueno, fíjate que ahorita recuerdo que Steve Jobs era bueno, uno de los padres del storytelling, porque él siempre contaba, digamos, para promocionar su producto, el centro de todo era justamente eso, historias. Y él conectaba muchísimo, muchísimo. De hecho, se decía que una presentación donde creo que fue donde hizo el lanzamiento del iPhone, que fue por allá por el 2007, él se decía que ahí se quedó claro pues que ellos vendían mucho más que computadoras, porque él conectó de una manera y fue a través de historias, fue justo a través de historias. Y eso de llegar a las emociones y generar esa confianza y quedarte allí, eso, oye, es grande, es poderoso. Así que, Sí, buen tema. así es. Buen tema. Buen tema. Bueno, pero acá nuestra audiencia, veo a Zulma, que Zulma es proactiva. Esa historia donde hay transformación es bien motivador, dice Zulma, vea. Hay gente que tiene mucha facilidad y es innato, pero creo que todos podemos aprender a hacerlo. Pues es algo muy natural y real. Sí. Claro, ¿no? Como todo, claro. Como todo. Es cuestión de prepararse, de educarse, de buscar herramientas para aprender a hacerlo. Todos contamos historias. Claro. A nuestra manera, pero todos las contamos. El asunto está perfeccionarla para lo que queremos. Entonces ahí es donde viene la parte de prepararse. Claro. Para eso. Contar, aprender a contar esas historias que conectan y que generan emoción. Y pues no estamos en el cine ni nada de esto, pero es importantísimo. Y mucho más hoy en día, que para vender no es solamente vendes un producto o un servicio, sino que tienes una comunidad. Y qué mejor que conectar con una comunidad, con tu historia o con la historia de cómo nació ese producto o ese servicio. Exacto. La gente no lo olvida, la gente lo recuerda, siempre lo va a recordar, justamente por eso. Perfecto. Entonces, ya tenemos una parte más, que es saber que hay que vivir dos travesías, dos viajes vive el personaje, y que siempre había una transformación. Pero la transformación no se logra sin el conflicto, que desde el inicio el conflicto, los obstáculos, como decía, si no hay obstáculos por el camino, si simplemente todo es tan fácil, pues la historia no va a conectar tanto, porque realmente no nos genera emoción. Entonces, es importante tener en cuenta esos conflictos que vive el personaje por el camino, y que porque son las que más van a hacer que conecten las personas que te están escuchando. Y bueno, ahí está. ¿Ibas a decir algo, Leo? No, bueno, No lo estoy agarrando. Sí, por ahí lo sí, bueno, de verdad que una de las cosas que a mí me sorprende mucho, no solamente Steve Jobs, sino muchos de esos líderes o esas figuras que vemos en el internet y que son actualmente muy famosos y han llegado al éxito. Pioneros. Y pienso que han utilizado ese tipo de técnica de alguna forma para engancharnos, ¿no? Para llevar su mensaje, para vender su producto. Y el caso del iPhone, con respecto a la manera como, yo creo que si Steve Jobs no hubiese vendido su producto de la manera como lo vendió, yo creo que el iPhone no fuera tan famoso. Porque Exacto. Si tú te pones a ver la manera como él
es un producto. A través de las emociones. Él Es un conectó a través de las producto emociones. realmente, mi respeto, yo uso iPhone, unos usan Samsung, muchos tienen sus tendencias de uso con respecto al dispositivo. Muchos mueren por Samsung, pero si tú te pones a ver la manera como Steve Jobs vendió su producto, que supera el precio del Samsung, e incluso Samsung puede sacar un producto muchísimo mejor que el Mejor iPhone. calidad, claro. Y de mejor calidad, sobre todo en lo que es la batería, que dura más. Y tú pones a ver, la batería de un iPhone dura menos que un Samsung. Pero ¿por qué sigues teniendo un iPhone? ¿Por qué? O sea, entonces hay virtudes que tiene el Samsung, pero tú dices no es iPhone. ¿Por qué es iPhone? ¿Por qué razón? Porque la manera como fue proyectado, vendido, que llegó a tus emociones, quedó aquí. Entonces, el mensaje y la forma esa técnica, que es la historia, que es llegarle a la gente, buscar la conexión, es la que va a vender tu producto y es la que va a hacer que permanezca en el tiempo. Que genera Ahora, confianza. esperemos que, bueno, ya quedó eso, ¿no? Ya está el nombre del iPhone. Pero yo te puedo asegurar que viene otro dispositivo que tú vayas a vender y viene una persona con la misma calidad o con el mismo conocimiento de Steve Jobs y vende su producto, va a tener resultados excelentes igual. ¿Por qué? Porque está usando las técnicas adecuadas para eso. Entonces, bueno, yo admiro a esa gente de verdad que tiene ese arte de poder convencer hablando. Y eso es una cosa que no tiene todo el mundo. Contando su historia, contando una historia. Perfecto. Así es. Perfecto. Y entonces en este punto del conflicto, me traje el tablero porque es que en la hojita que había copiado estaba muy pequeño. Obviamente yo sé que como tengo la cámara de acá, se va a ver al revés allá. Pero bueno, whatever. La idea es, ya puse la imagen, esa imagen está ahí en Instagram, en este Instagram. La idea es que hagamos los puntos de conflicto. Estos puntos los utilizan generalmente en el cine, cuando crean los guiones de una película. Las películas no son historias al azar, sino que simplemente siguen una secuencia y lo hacen para conectar con la gente a través del tiempo. Entonces, viene el primer punto, el primer punto de conflicto, llamémoslo así, que es la nueva oportunidad. En este caso, si nosotros recordamos, el personaje trae una vida muchas veces común y corriente, no ha pasado nada por el camino, pero de repente algo, por ahí más o menos en las películas pasa, creo que es a los 15 minutos, cuando ya vivimos ya nos presentaron el personaje, ya vimos un rapport con el personaje entre 10 y 15 minutos, que en ese momento es cuando vemos que el personaje se empieza a interesar o tiene que arrancar un viaje hacia un deseo que él tiene. Es cuando él tiene el inicio, cuando llega el inicio de la historia. Después viene el segundo punto, que lo veo acá. Ahí como está al revés, no creo que lo lean y más encima la letra mía es súper especial, pero dice cambio de planes, cambio de planes. O sea, el personaje inició, empezó a adentrarse dentro de una jornada, pero por el camino el personaje tuvo ya que adentrarse más y muchas veces hasta cambiar los planes de su vida, porque ya se adentra más en la historia. Y este es el segundo punto de conflicto que vive el personaje. El tercer punto, mientras progresa la historia, es el punto de no retorno. Este es el tan famoso punto de no retorno que nosotros conocemos. ¿Qué pasa en ese punto de no retorno? Es cuando el personaje vivió el punto 1 y el punto 2. El personaje, si hubiera querido, deja, retrocede, cambia de parecer y no sigue la historia. Pero hay un punto de no retorno donde el personaje tiene que, sí o sí, seguir con su viaje, con su travesía. En ese punto, para el personaje ya no es opcional. Él tiene que, es de vida o muerte, seguir y terminar esa jornada que él empezó. Y vamos al cuarto punto, donde dice, si vemos ahí la flechita, dice, complicaciones grandes y obstáculos. O sea, de acá el punto no retorno al cuarto punto, que hay un gran contratiempo,
van a haber complicaciones grandes y grandes obstáculos. Pero cuando llega al gran contratiempo, ¿qué es lo que le pasa al personaje? En el gran contratiempo, el personaje es cuando vemos que como que no vemos salida para el personaje, como que está en un punto donde nosotros decimos realmente es imposible que lo logre y causan esta emoción de que tú dices, no, se le acabó, no hay más posibilidades para el personaje, está destruido, todo se le vino encima y al final de este punto el personaje ve un pequeño aro de luz, algo pequeñito, pero algo que lo puede hacer salir de ese estado en el que está, que lo vemos sin posibilidades. Y de aquí progresa hasta el punto 5, que llamamos el clímax. Uy, yo como que... Punto 5, el clímax. ¿Y qué es el clímax? Es ese punto casi final de las películas generalmente, donde donde el personaje tiene que rifársela toda, como llamamos, donde él ya vio que hay una posibilidad y es la única y vive esa última batalla, esa batalla en la que tiene que darlo todo, en la que tiene que entregar todo para que se realice pues para lograr lo que él quiere lograr. Y finalmente vienen las consecuencias, o sea, ya es la parte bonita de la historia, y es cuando ya vemos ese personaje que vivió una transformación y que muchas veces también alcanzó ese objetivo que quería alcanzar. Entonces, el tema de hoy realmente era hasta acá. Espero que les haya gustado. Podemos, si alguien tiene alguna pregunta o algo que le haya quedado una duda o quiera hacer algún comentario, por favor, está abierto ahí estoy abierto para responder las preguntas que tengamos, pero se lo quería compartir porque es una habilidad muy, muy importante hoy en día. Y si tú sabes contar historias, tú no solo puedes vender productos o servicios, también puedes vender ideas. Porque siempre que tú sabes conectar con la gente, entre más tú sepas conectar con la gente, más fácil te será hacer que acepten también tus ideas. Entonces, por eso se lo quise compartir en el día de hoy. Sí, así es. Buenísimo, Álvaro. Es cierto, así es. Y yo creo que esa es la base fundamental del éxito. Aquella persona que tenga esa habilidad, no solamente para publicaciones, sino para sus cosas personales. E incluso, te lo puedo decir, a nivel familiar, porque para poder llegarle a tu familia también tienes que saber hacerlo, ¿no? Y yo creo que es fundamentalísimo a todos aquellos emprendedores, a todas aquellas personas que tengan algún tipo de proyecto y tengan esas ganas de vender esa idea, aprender un poco de esto, porque de esa forma ten la seguridad que van a tener más de un 80% ganado en el proyecto o la manera de querer llegarle o llegar a ese objetivo que quieren alcanzar. ¿Okay? Claro, y tú, Leo, acabas de tocar un tema muy importante y es con tus hijos. Con tus hijos, contar historias con las que ellos se identifiquen. Y nosotros lo hacemos muchas veces por reflejo, pero es muy bueno cuando nosotros, nuestro hijo, digamos, más cuando son pequeñitos, tienen algún problema, de pronto se sienten inferiores a otro compañerito, lo que sea, y entonces nosotros aprovechamos el poder de las historias para mostrarle que no es así. Entonces viene, por ejemplo, el cuentito del patito feo, un ejemplo. O vienen otros cuentos que tú te puedes sacar de tu imaginación y que pueden ayudar a que el niño entienda que realmente pues esto no lo puede superar y que quiera hacer, como un ejemplo, te cuentas la historia del tigrecito feliz o que puede hacer como el tigrecito feliz que pudo superar ese obstáculo porque se siente identificado con esa historia. Claro. Entonces, muy bueno tu punto, Leo. Porque no, tú le cuentas que tú, desde tu historia, desde lo que a ti te pasó cuando tú tenías su edad y le cuentas, eso también, eso ayuda, lo ayuda muchísimo también. O sea, ¿y qué pasa pues con este tipo de personas exitosas cuando cuentan su historia? ¿Qué es lo que te llega a ti realmente esa historia?
oye, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, ese es un ejemplo. Y él simplemente lo que está es contando una historia de cómo fue, qué sucedió y de qué manera hacerlo, qué obstáculos venció. Entonces llega un momento que tú te sientes, tú haces la conexión inmediatamente. Si tú de verdad quieres emprender y quieres llegar a un objetivo, tienes un plan, un proyecto, y quieres llegar a hacerlo, Realidad. hacer realidad ese plan, pues eso te ayuda mucho. Entonces, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Esa conexión para poder sentir esas ganas de seguir adelante. Exacto. Perfecto, Leo. Bueno, y como estamos hablando del tema de contar historias, para finalizar el día de hoy, voy a contarles una historia. Entonces, esta historia se dio en un pueblo donde habían dos damas muy hermosas. La una dama se llamaba Historia y la otra se llamaba Verdad. Y las dos damas se pararon en el inicio de una calle y Verdad le dijo a Historia, te voy a apostar a que yo soy más bella que tú. Y Historia dijo, pues dale, inicia tú, empiezas a desfilar por la calle y vamos a ver cuánta gente te aplaude. Luego paso yo y vemos quién gana. En ese momento, Verdad empezó a caminar por la calle y mientras caminaba, la gente empezó a cerrar las ventanas de sus casas, cerraban la puerta, no la volteaban a mirar, la ignoraban. Entonces, Verdad se entristeció mucho, se volvió con la cabeza baja y le dijo a Historia, hazlo tú. Historia empezó a caminar por la calle y mientras caminaba, la gente empezó de nuevo a abrir las ventanas, a abrir las puertas que habían cerrado y las personas que habían ignorado a Verdad empezaron a aplaudir a Historia. Cuando Historia volvió a donde estaban, donde han iniciado, le dijo Verdad, dijo, en realidad tú eres más bella que yo, te lo has ganado. Historia le dijo, no es así, no es cierto. Déjame te muestro una cosa. Entonces Historia tomó su traje, disfrazó a Verdad de Historia y empezaron a caminar por la calle y la gente empezó a aplaudir y no volvieron a cerrar las ventanas. Entonces la moraleja de esta historia es que a la gente le gustan le gustan las historias, pero no le gustan las verdades. Cuando queramos que la gente nos escuche las verdades, disfracémoslas de historias. Exactamente. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Muy bonito, me gustó mucho. Te la comiste, Álvaro. Gracias. Muy bonito, muy buena. Muy buena, Álvaro, te felicito. Me alegra que les haya gustado. Sí, bueno, me gustó ya está bastante. Aquí el live de hoy. No sé si Leito y Maquito quieran dar algo para el No, cierre. de verdad que creo que todo completo, me gustó mucho, sobre todo el final. Y no, lo que quiero, mientras hablaba me venía a la mente que el lunes vamos a tener en nuestro live un chico que se llama Jorge Flores News. Y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando hoy de las historias. Es un muchacho muy jovencito que tiene un emprendimiento y digamos que está ligado con este tema, ¿no? Así que el lunes lo van a conocer y se van a dar cuenta porque digo que hay conexión con lo que estamos hablando hoy. Excelente. Así que bueno, invitarlos para que lo vean. Entonces estaremos pendientes el lunes, por favor, Sí. También quienes están ahí, nos están escuchando, no olviden que los lunes y los miércoles estamos haciendo contenido. Yo también el miércoles voy a invitar a una persona especial, esperemos que pueda venir. Ok, y, buenísimo. Pues ahí seguiremos mientras estemos en nuestras casas compartiendo con ustedes. Hasta que Dios lo permita. Hasta que Dios lo permita. Dijo alguien por ahí, un meme que vi el otro día, dijo, no, tranquilo que en unos 3 meses estaremos nos riendo en el cielo de lo que pasó antes. No. Ay, no, Dios nos proteja. Era un chiste un chiste Está malo. un chiste malo. Bueno, que Dios los bendiga entonces, Bueno. que tengan feliz tarde. Bye, bye. Igual para ti, Álvaro, y Gracias, para todos. Álvaro. Un beso, Bye. cuídense. Suerte.